Bienvenido querido amigo, querido hermano, que Dios te bendiga a un nuevo repaso y resumen de lo que fue esta semana la escuela sabática. Como ya vimos en la lección pasada, el mensaje central del libro o la carta de Hebreos es Jesús, es la persona de Jesús. Entonces, la lección de esta semana nos hablaba acerca de quién es ese Jesús, que nos muestra la lección que trata, cierto, de mostrarnos el autor. Quiero compartir contigo el versículo de memoria de esta semana que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3, que dice así: en estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Muy bien. Entonces, la lección trata de mostrar, y el mismo libro de Hebreos trata de presentar primero a Jesús, que es lo más importante. Desde el principio del mismo Génesis, ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, se le da la promesa a la primera pareja, ¿cierto?, de la humanidad caída, de que iba a venir un Salvador. Cuando Dios, ¿cierto?, da la maldición hacia la serpiente, a la mujer, al hombre, Él también da esta sentencia y da una profecía mesiánica diciendo de que iba a haber una lucha, una guerra entre la simiente o la descendencia de la serpiente y la mujer, y que la descendencia o la simiente o el hijo más específicamente de la mujer iba a terminar aplastando la cabeza de la serpiente. Y eso era sin duda un destello, ¿cierto? Una imagen de lo que iba a pasar en el futuro cuando Jesús viniese, ¿cierto?, a tener victoria sobre el enemigo, sobre Satanás. Entonces durante toda la Biblia, ¿cierto? Desde todo el Antiguo Testamento se nos va anunciando este Salvador. Con Abraham, por ejemplo, cuando se le dice que iba a tener una gran descendencia, ¿cierto? Se le promete esa descendencia. Después, ¿cierto?, con Jacob. Y así, se ve que es muy importante, especialmente para los judíos en todo el Antiguo Testamento, mantener ese sentido de simiente, de descendencia, porque todos ellos creían de que pronto iba a salir de su descendencia, de uno de sus hijos, el Salvador. Entonces vamos a ver más o menos, ¿cierto?, qué es lo que la lección comentaba acerca de esto. Primero, la lección parte con esta palabra, en estos postreros días o en los últimos tiempos, ¿ya? Recordemos que el autor pensaba de que ya estaban en los últimos tiempos, en los últimos días. Entonces, primero se nos trata, ¿cierto?, de revelar de que primero el Señor nos sigue hablando todavía hoy a nosotros. Quizás en el Antiguo Testamento se puede ver y se ve más demarcado esto de que Dios le habla a sus hijos, a los profetas de forma más directa, que el pueblo escucha su voz, que ellos pueden, cierto, verlo a través de alguna imagen o algo así, pero en el Antiguo Testamento se pierde un poco eso. Pero el autor quiere recalcar de que Dios nos sigue hablando a tanto los lectores del libro de Hebreos como también a nosotros, de que Dios nos sigue hablando a través de Jesús. A través de Él nosotros tenemos una imagen mucho más clara, tenemos, cierto, una voz mucho más audible que nosotros podemos escuchar, que es sin duda la voz de Dios. Entonces, en Números capítulo 24, como ya ustedes lo leyeron, allí Dios también prometía de que iba a venir, cierto, un libertador, iba a venir, cierto, un rey que liberara, cierto, al pueblo de sus enemigos. Y también en Isaías, cierto, se da, cierto, una profecía en la cual Dios dice que iba a traer a las naciones hacia sí, y que la gente después en el último tiempo, en los postreros días, iba a buscar consejo en Sion o también en el pueblo de Dios, en el mismo, cierto, Señor. Entonces eso es algo que sin duda se cumple con Jesús. El mismo autor, ¿cierto?, lo trata de remarcar, ¿no? Y trata de aplicar estos textos, ¿cierto? Estas, eh, estas profecías las aplica, ¿cierto?, en estos postreros días en los cuales había ya aparecido Jesús a sus discípulos, y ya, cierto, había ascendido, y obviamente los primeros discípulos ya estaban predicando acerca de él. Eso es lo que había o trataba de dar el autor a conocer, de que en esos postreros días se había ya cumplido lo que aparecía aquí en el Antiguo Testamento. Eh, ¿Cómo es que Dios nos habla a través de su Hijo? Bueno, ¿de qué mejor manera nos puede hablar Dios que con una imagen o con un reflejo perfecto, exacto de Él? ¿Ya? Tenemos que comprender de que Jesús es parte de Dios, Él es Dios. ¿Ya? La Trinidad se compone por tres personas, pero estas tres personas son iguales, son idénticas en todo sentido. Quizás cumplen diferentes roles, pero pueden hacer lo mismo, tienen la misma intención, tienen los mismos planes, el mismo objetivo, que es el que tú y yo podamos ser salvos, que nosotros podamos ser felices, que nosotros podamos gozar del amor que Dios nos quiere dar.
tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo tienen estos propósitos, este fin. Entonces Jesús es un perfecto reflejo o una clara imagen de lo que es Dios. Y es por eso que se nos trata de mostrar también de que aquella luz, que como dice cierto en el versículo siguiente, acá en hebreo, cuando se menciona de que esa luz de gloria, ¿cierto? En el versículo 3 de que Jesús es esa imagen, ¿cierto? Esa luz de gloria, es lo mismo que dice el apóstol, ¿cierto? El discípulo amado Juan, en su evangelio, que dice que la luz nos ha resplandecido y la luz, ¿cierto?, estuvo en medio de nosotros. Luz resplandeció en medio de las tinieblas, ¿no? En el principio de su libro, ya, ¿cierto?, introduciendo al mismo Señor Jesús. Entonces, vemos, ¿cierto?, de que Jesús es un claro ejemplo, es una clara imagen de lo que es Dios. Tú cuando ves a Jesús, estás viendo a Dios. Él tiene los mismos propósitos, la misma intención, tiene cierto el mismo sentido, ¿cierto? Y quiere hacer lo mismo. O sea, cuando tú escuchas a Jesús, cuando tú lees su historia, cuando tú lo ves, estás también viendo, escuchando, prestando atención, también admirando al mismo Dios. Y recalcando esta idea, ¿cierto?, de la imagen o también de la luz, no sé si tú te acordarás en aquella ocasión cuando Moisés subió, ¿cierto?, al monte Sinaí, estuvo con Dios por 40 días y al bajar su rostro, ¿cierto? Por haber visto apenas la sombra, un pequeño destello de lo que era la gloria de Dios, su rostro estaba resplandeciendo. Era tan resplandeciente, ¿cierto? Su rostro, que el pueblo, la gente del pueblo tuvo miedo y le pidieron incluso que se tapara, ¿cierto? La cara. Y es eso mismo lo que aparece, ¿cierto? Y ocurre con Jesús. Si tú te acuerdas también, en aquella ocasión cuando ocurre la transfiguración, Jesús también, los discípulos que estaban con él, aquellos que habían sido elegidos por él, ven que Jesús está resplandeciendo, que su cara, ¿cierto? Su rostro estaba brillante como el sol. Y es lo mismo también que ve, ¿cierto? El apóstol Juan en la isla de Patmos cuando escribe Apocalipsis y cuando ve, ¿cierto? Ahora Jesús glorificado, ¿no? Y es lo que nosotros también esperamos ver. No hace Jesús sangrentado, no hace Jesús débil, sino un Jesús glorificado, lleno del poder y de la gloria de Dios, que vendrá, cierto, por segunda vez a buscarnos a nosotros, a sus hijos, que le hemos, cierto, aceptado y a quien Él ama. Entonces, eh, obviamente nosotros tenemos que tratar de reflejar esa luz a las personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer si primero no pasamos tiempo con el Señor, no lo miramos, ¿cierto? Y tenemos que seguir el mismo ejemplo de Moisés, ¿no? Que tuvo una comunión tan estrecha, estuvo admirando, ¿cierto? Tanto la gloria del Señor por 40 días, que incluso esa gloria se pegó a su rostro y pudo iluminar a otras personas también. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también hoy en día. Y también la lección nos hacía esta pregunta: ¿cómo es que nosotros podemos comprender o explicar de que en Isaías 44, 24, ¿cierto? En Nehemías 9:6 se nos explica de que solamente un Dios fue el que creó el mundo y solamente que hay un Dios. Y después, ¿cierto? Acá en Hebreos versículo 1 y 2 y 3 se nos muestra, ¿cierto? Y se nos explica de que Dios por medio de Jesús hizo el mundo. ¿Cómo es eso posible? Si nosotros comprendemos de que realmente Dios, sin la necesidad de ayuda de nadie más, fue quien hizo, ¿cierto?, este mundo, este planeta. Bueno, pues nuevamente volvemos a la misma idea. Eh, Dios son tres personas. Ya la Trinidad se compone, ¿cierto? La deidad se compone por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres están siempre unidos, están siempre juntos. Es como una familia, es como una pareja que no puede estar separada, que van juntos a todos lados. Asimismo, ¿cierto? Es la pareja, ¿cierto? La familia, la Trinidad exactamente de la deidad de Dios. Y entonces, cuando nosotros nos tratamos de imaginar o comprender ¿cómo fue que Dios creó el mundo? Bueno, podemos ponernos a pensar de que allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en conjunto, con el mismo propósito, con el mismo empeño, tratando de crear, ¿cierto?, el mundo, dándole forma, cada quien, ¿cierto?, colocando su parte para así crear este mundo. Pero sin duda es a través de Jesús por quien Dios, el Padre, ¿cierto?, creó este mundo, a través de su palabra, ¿cierto?, y a través de la acción. Jesús fue, ¿cierto?, podríamos decir, el ejecutor de la creación. Y fue, ¿cierto?, su palabra, ¿no? Entonces, la lección nos ha dejado, ¿cierto?, grandes lecciones, ¿cierto?, en esta semana. Eh, lo que nos quería decir, ¿cierto?, el apóstol Pablo en la misma lección es que este Jesús que aparece acá es un Jesús diferente, si tú te das cuenta. Es un Jesús completamente diferente al que nosotros podemos ver en otras partes de la Biblia. Quizás en el Antiguo Testamento lo vemos como reflejado en los sacrificios,
quizás en algún personaje que se le apareció o en alguna imagen que se le apareció a los profetas, por ejemplo, cuando se encontró con Moisés, cuando le habló, por ejemplo, a nuestro patriarca Abraham y así a muchas otras personas cuando los llamó también a servirle. Después lo vemos, ¿cierto?, caminando como una persona humilde, sencilla, entre los discípulos, entre las grandes ciudades, ¿cierto?, de Judea, para poder predicar, después crucificado. Pero sin duda nosotros, queridos amigos, querido hermano, estamos también esperando a ese mismo Jesús, pero no de esa forma. No queremos verlo como una imagen, no queremos verlo como un reflejo, no queremos, ¿cierto?, verlo de esa misma manera humilde, sencilla, en la cual Él vino, es cierto, a esta tierra, sino que nosotros queremos verlo como el Jesús que decía la lección de jóvenes, el Jesús de los postreros días, ese Jesús glorificado. Y también quería recalcar algunas cositas que la lección de jóvenes también me gustó mucho que mencionó. Dice así: el mismo Dios que habló en el pasado también continúa hablando en el presente. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de Jesús. Y más cerca, al contrario de lo que muchas personas piensan, de que Dios ahora no nos habla o que estamos lejos de escuchar la voz de Dios, estamos más cerca que nunca, porque tenemos a Jesús, quien nos habla a cada uno de nosotros, nos habla de forma cercana y también a través del Evangelio, a través de todos sus dichos, sus palabras, ¿cierto?, sus historias, nosotros podemos acercarnos, conocer y escuchar mucho mejor la voz del mismo Dios. Y también la lección de jóvenes decía lo siguiente: el mensaje que Dios nos revela en Jesús no solo incluye lo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él y en Él, por nuestro bienestar temporal y eterno. Así que, querido amigo, querido hermano, querido joven, yo te invito también a seguir estudiando con el libro de Hebreos la persona de Jesús y que tú puedas conocer, ver a ese Jesús por el cual Dios creó el mundo, con el cual el Señor vino a rescatarnos, con el cual el Señor también nos quiere hablar a ti y a mí. Que el Señor te bendiga y sin duda te espero para un nuevo resumen de la escuela sabática. Suscríbete, comparte este video y también dale like si te ha gustado. Que Dios te bendiga.